quiero, pues no voy a presentar la hoja de vida de Walter, sino agradecerle su generosidad desde 2009, cuando nos conocimos en el doctorado de Estudios Culturales Latinoamericanos en la Andina. Y desde ahí hemos venido conversando y trabajando y colaborando gracias a su generosidad de participar en la revista Calle 14, en nuestros eventos de estéticas decoloniales, en la construcción de la maestría en estudios artísticos. Walter fue par académico del doctorado y ha sido docente del doctorado, docente en todas las cortes, con él hemos trabajado el seminario nuclear, el primer seminario del doctorado, en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta corte. Hace poquito estuvimos, la semana pasada, también por invitación de él, en una clase de un curso suyo en la Universidad de las Artes de Argentina. Entonces, muchísimas gracias a Walter y pues, por su generosidad y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Pedro Pablo. No es generosidad, es más bien necesidad. De modo que yo te agradezco que durante estos, ¿qué? 16 años hayamos mantenido contacto, hayamos hecho trabajos en conjunto, etcétera, ¿no? Nada de generosidad, es un placer participar en este proyecto que tienen ustedes en la Distrital. Segundo, quiero decir que me quiero disculpar porque no voy a poder escuchar a la tarde. Me gustaría también escuchar el último ponente, Correa, pero resulta que a las 4 tengo 3 horas de Zoom precisamente con la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. Así que no voy a poder estar todo el día, mañana y tarde, en el Zoom hasta las 7. Pero no sé si habrá grabación para escuchar algunas de las ponencias que he perdido. Tercer punto, me interesó mucho lo que escuché esta mañana. De modo que voy a tratar de conectar en lo posible con mi ponencia, que no es una ponencia, sino que son puntos de conversación en este proceso, digamos, de las prácticas artísticas, de la investigación-creación que todos ustedes y todas ustedes están pensando. Bueno, lo que me interesó esta mañana son las investigaciones precisamente, para decirlo rápidamente, de la sonoestesis de Lambuley, que ya un poco conocía de unos encuentros anteriores en uno de los seminarios, y la cuestión del arraigo-desarraigo. Justamente estoy leyendo el libro de Simone Weil sobre el arraigo y el desarraigo, un libro escrito durante la guerra en 1945. Bueno, lo que esto me hizo pensar, bueno, la sonoestesis de la que habla Lambuley me hizo pensar que en vez de prácticas artísticas, que es una expresión muy común, ¿no es cierto?, en la escuela de ustedes, pero también en general, si no tendríamos que hablar de prácticas estésicas. Porque las prácticas estésicas nos permiten eliminar la estética, porque la estética colonizó la estesis. Y cuando hablamos de estesis, estamos precisamente tratando de reconstituir lo que la estética destituyó. Y esto va también en relación con la charla que va a dar nuestro común amigo Rolando en la tarde. El título es Decolonialidades Estésicas. Y yo creo que de esto se trata, ¿no? Es decir, las ponencias de esta mañana, las relaciones con el volcán, con el tigre, con el gato, en fin, la territorialidad material
todo indica que es una investigación que está tratando de hacer surgir la estesis, no de hacer algo estético. Y en ese sentido, si hablamos de prácticas estésicas y hablamos de decolonialidades estésicas, estamos eliminando también, desplazando, dejándoselo para los europeos y los eurocentrados del mundo. Eliminamos también, desplazamos también el concepto de obra de arte. ¿De dónde viene el concepto de obra de arte? ¿Por qué obra? Lo que estamos viendo en las ponencias de esta mañana no es la obra, sobre todo en la de Lambuley y la última, se me fue el nombre del ponente, son procesos más que obras. La obra detiene, mata, espacializa y detiene el proceso. En fin, son algunas observaciones que me sugirieron esta mañana y que voy a tratar de conectar con lo que tengo que decir, y voy a tratar de nuevo de hablar hasta el mediodía, una media hora más, así podemos hablar, ¿no? Bueno, mi título es Cambio de era, el primer punto que traigo a consideración. ¿Qué queremos decir con cambio de era? Queremos decir que desde 1500 al 2000, dejemos lo que pasó antes de 1500 porque eso nos llevaría un poco lejos, pero algo ocurrió en 1500 que podemos llamar la revolución colonial o la revolución imperial colonial, evidentemente, que llamamos la conquista y colonización de América. Esa revolución colonial sentó las bases para 500 años de historia de Occidente en relación con el resto del mundo, pero esos procesos de Occidente, de la constitución de la historia de Occidente, de la civilización occidental, fueron destituyendo el resto. ¿Cómo lo destituyeron? Lo hicieron premoderno, lo hicieron primitivo, lo hicieron bárbaro. Entonces todo el resto del mundo tenía que civilizarse, tenía que modernizarse, tenía que desarrollarse, etcétera, ¿no? Eh, esos fueron 500 años, de alguna manera que podemos llamar unipolaridad en el orden global. No fue siempre tan claro, fue un proceso. Esa unipolaridad quedó definitivamente asentada después del derrumbe de la Unión Soviética, donde ese proceso de 500 años lo pensaron quienes lo estaban haciendo, que era el fin de la historia. Esa unipolaridad global, digamos así, o occidentalización, como también proceso de occidentalización, que otros le llaman, como Latouche, por ejemplo, un antropólogo francés, fue paralelo y complementario del concepto de universalidad conceptual. Y en esa universalidad conceptual heredamos conceptos que lo usamos como si fueran realmente universales, por ejemplo, arte y estética. Entonces, decolonialmente ya nunca tomamos las cosas que no son relevantes, son palabras claves, conceptos claves, como lo que son, sino que investigamos cómo lo que es o lo que pensamos que es llegó a ser lo que es. Entonces, este es el primer punto, ¿no? Es decir, cómo ese proceso de unipolaridad y de universalidad conceptual y del vocabulario, el vocabulario que usamos, y sobre todo en Iberoamérica, español y portugués. Perdón, se me cayó el teléfono, se me cayó el teléfono y no voy a poder controlar el tiempo. Eh, Heredamos, ¿no es cierto?, dos lenguas imperiales, el portugués y el español, y con eso heredamos, ¿no es cierto?, toda la tradición de las lenguas vernaculares moderno-europeas que tienen su raíz en el griego y el latín. No todas las lenguas tienen raíz en el
el griego y el latín. El mandarín no tiene nada que ver con esto. El ruso tiene que ver un poco con el griego, pero se va por otro lado, ¿no? Se va por otro lado, por Bizantio, por la cristianidad ortodoxa, etcétera. Eh, y ni hablemos del urdu, del bambara, del aymara, del quechua, del náhuatl, de las lenguas, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios de América. Nada que ver con el griego hasta que llega, ¿no es cierto?, en 1500 se empieza a expandir la occidentalización. Esa es la unipolaridad junto con la universalidad. Y eso se está terminando. Y ahí está el cambio de era. Ya estamos, es, es la pelea todavía, pero ya parece eh, inevitable el orden mundial multipolar. Es decir, que ya no hay un país necesario, un Estado necesario que va a ser vigilante y va a decidir por los demás. Estados Unidos y la Unión Europea están desesperadamente tratando de defender esos privilegios, pero los BRICS y todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el este del planeta, eh, está ya llevando a la multipolaridad. Y la multipolaridad va en paralelo y complementario con la pluriversalidad. Y la pluriversalidad es lo que está, digamos, deshaciendo, rompiendo la universalidad conceptual controlada por las lenguas modernas occidentales, desde desde el Renacimiento italiano, francés, portugués, italiano, español, portugués, hasta la Ilustración alemán, francés, inglés, hasta después de la Segunda Guerra, inglés como la lengua dominante, ¿no? El cambio de era trae una tremenda transformación de las sensibilidades. Y ahí es, ¿no es cierto?, donde nos es necesario empezar a olvidarnos un poco de la estética, de la obra de arte y del artista y crear otros conceptos, que ya lo estamos creando. ¿No es cierto? Cuando hablamos de estesis, estamos sacando del sombrero, ¿no es cierto?, un concepto, sí, que también es griego, pero que la estética destituyó. Un concepto griego que Aristóteles usó en un librito que se llama De Anima, pero no usó estética en la poética. En la poética habló de poiesis, no de estesis. ¿Y qué quiere decir poiesis? Hacer. Entonces, lo que llamamos artista es un hacedor, como decía Borges. Borges tiene un texto muy, muy lindo, ¿no?, que se llama precisamente El hacedor. Este es el primer punto, ¿no es cierto? Las implicaciones del cambio de era y lo que tenemos que pensar y estamos pensando en este momento, ¿no? El segundo punto que quiero señalar es que en estos 500 años el concepto de arte y de estética es una invención del siglo XVIII. Hay hay un artículo muy largo, un poco aburrido, pero me fue necesario escribirlo, que está publicado en Estudios Artísticos. Me fue necesario escribirlo porque tenía que aclararme yo mismo y ayudar a quien leyera y se interesara a aclarar cómo es que arte y estética fueron invenciones de la Ilustración del siglo XVIII. Ni arte ni estética existen en el vocabulario griego, ni tampoco en el Renacimiento. Es decir, como dije, es la poética, es el concepto de poiesis, lo que domina en todas los haceres, incluso el concepto de arte, ¿no es cierto? El concepto de arte, el concepto de ars en latín, que es una traducción del griego tecné, quiere decir habilidad, habilidad para hacer algo, ¿no es cierto? Y entonces esto es la tecné. La tecné es una
Es una habilidad, pero también es un saber cómo. Saber qué, sí, por cierto, si yo quiero hacer música, tengo que saber que lo que quiero hacer es música, pero tengo que saber cómo. Entonces ahí va la techné, y es el concepto, ¿no es cierto?, de ars, que se usa en todos los tratados del Renacimiento. El Renacimiento escribe tratados de música, de danza, de arquitectura, ah, hasta del arte poética de Horacio, porque el concepto de literatura tampoco existe. Sí, literatura en el Renacimiento era todo lo escrito en escritura alfabética. El concepto de literatura, que siempre tiene una relación un poco confusa con el resto de las artes, es curiosamente también una invención del siglo XVIII. Bueno, incluso el concepto de las, eh, de las siete artes, de las seis artes, creo que el cine era el séptimo, también es una invención del siglo XVIII. Cuando Hegel escribe ese monumental libro que se llama Estética, pone al comienzo este tratado es solamente, trata de las bellas artes. Y ahí tienen ustedes una complicidad de acuerdo a la estésis, la sensibilidad europea del compromiso de arte y estética. Entonces ahora la estésis estamos tratando de separar primero arte y estética, y sacar, ¿no es cierto?, desplazar el concepto de estética porque está controlando el sentido del gusto, el sentido de lo bello, ¿no? Y piensen ustedes en el vocabulario gusto. ¿Cómo empleamos gusto? Lo empleamos en la comida, por ejemplo. Gusta bien, es decir, tiene buen sabor. Lo empleamos en la moda, si vemos a alguien que se viste de una manera que nos atrae, decimos, tiene buen gusto. Y si vemos una decoración, por ejemplo, en una casa, o si vemos la arquitectura de una casa, decimos, el arquitecto tiene buen gusto, o los habitantes de esa casa tienen buen gusto, ¿no? Ya ven cómo la estética, por un lado, se ha desplazado, pero por otro lado siempre está detrás la estesis, porque tener buen gusto es un sentir, es una, es una combinación, digamos así, de lo que hemos aprendido por la cultura, pero también lo sentimos, es decir, nos afecta el sensorium. Y es el sensorium precisamente el que es importante en la estesis. Entonces, en todo lo que yo escuché esta mañana, fui pensando constantemente cómo se está generando en la creación e investigación que están haciendo ustedes procesos creativos estésicos, prácticas estésicas. Entonces ya la obra de arte, también se desplaza porque lo que es importante son los procesos. Piénsenlo ustedes en los vídeos que nos ha mostrado Lamboulay, o en todos los procesos migrantes, en todos los procesos del arraigo y del desarraigo, ¿no? Ese sería otro tema importante que me interesaría, pero sale un poco de lo que tenía para decir esta mañana, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pero digo algo así rápidamente. ¿Por qué el arraigo, el desarraigo es muy importante? Porque la universalidad de la modernidad occidental nos lleva y nos está llevando a través de la inteligencia artificial a un total desarraigo, a un total habitar, ¿no es cierto?, un mundo virtual. Entonces la recuperación del arraigo es fundamental no solamente para los migrantes,
que por razones, como se ha mostrado, tienen distintas razones para migrar, sino los que no migramos o los que hemos migrado hace mucho tiempo y estamos, digamos, instalados en otras partes. La, la técnica digital cada vez nos lleva más y más a desarraigarnos, a salirnos, ¿no es cierto?, de nosotros mismos y entrar en el mundo virtual. Bien, este es el segundo punto, reflexiones sobre el arte y la estética. El tercer punto es cuáles fueron las consecuencias de la constitución de estos conceptos de arte y estética y del vocabulario arte y estética. No hay arte en ninguna parte ónticamente, ni estética en ninguna parte ónticamente, sino que arte y estética son ontológicos, son conceptos ontológicos, son creaciones, son invenciones, ¿no es cierto?, que nos llevan a pensar que detrás de estos conceptos hay una realidad que estos conceptos representan. Y aquí otro concepto tramposo de Occidente que viene desde Platón, del concepto de denotación. Lo denotado, la denotación, es la base del concepto de representación, un concepto que decolonialmente, como diría Nelson Maldonado Torres, le hacemos la cruz diabólica, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de esta instalación, de esta constitución del arte y la estética fueron, número uno, la destitución, apropiación de todos los otros lenguajes, de todos los otros conceptos, de todos otros los haceres. Entonces se habla de arte azteca, o de arte inca, o de arte chino, o de arte egipcio. ¿Y qué significa esto? Que le han robado los relatos a los aztecas, a los náhuatl, a los quechua, a los chinos del mandarín y a los egipcios. Es decir, hay una apropiación y un silenciamiento, una destitución de qué manera concebían los incas, los aztecas, los chinos, etcétera, lo que para Occidente es arte. Y lo que vemos cuando empezamos a indagar un poco es que estos haceres estaban siempre relacionados con funciones cósmicas, con funciones sagradas, y no tenían nada que ver con este concepto de arte y estética y de autor, de genio del autor, que instalan Kant y Hegel. Y este es un tercer elemento, ¿por qué? Porque el genio del autor es una consecuencia del concepto fundamental de individuo, que es un concepto fundamental del liberalismo. Ya apareció en el Renacimiento, pero es en la Ilustración, con la Revolución Gloriosa en Inglaterra y después la Revolución Francesa, que el concepto del individuo liberal va construido en relación al concepto de sociedad. El concepto de sociedad es una acumulación de individuos con intereses mutuos. Y este concepto de sociedad y de individuo destituye lo comunal. Lo destituye, no lo destruye. Porque lo que estamos viendo, no solamente en las Américas, sino en otras partes del mundo, que lo comunal subsiste, persiste, sobre todo en las comunidades indígenas y afro de las Américas, pero también en las no indígenas y las no afro. Es decir, lo que vimos esta mañana también con la música, son maneras de reconstituir lo destituido, que es reconstituir lo comunal. Y eso se está haciendo, ¿no es cierto?, de muchas maneras. Este proyecto en Perú, que tiene un poco que ver tiene bastante que ver con la gerencia, los legados de Quijano, que son los trabajos del autogobierno, cómo se van reconstituyendo, ¿no es cierto?, las organizaciones comunales paralelas al Estado. Los zapatistas, ¿no es cierto?, es
es un ejemplo ya canónico de esto, ¿no? Entonces, el punto que estoy haciendo es cómo el arte, el concepto de arte y estética destituye y se apropia de los otros discursos. Les doy un ejemplo para esto, que es muy claro. En los últimos años se está hablando y se practica también la restitución de objetos culturales, no son todos artísticos, ¿no es cierto? Que los museos europeos se apropiaron, robaron o compraron por bagatelas en África y en Asia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se restituye el objeto. Pero ¿cómo un objeto? El objeto es la obra de arte, es la obra, ¿no? Pero detrás de ese objeto que estaba en el Louvre, en vitrinas, o estaba en el Museo Británico, o estaba en el Museo Etnológico de Berlín, ese objeto tiene una tremenda historia en lo comunal en África. Ahora, restituyen el objeto, pero ya no pueden restituir los relatos que la comunidad, los procesos que la comunidad había construido en relación a eso que para Occidente es un objeto. No era un objeto en África, eran más bien resultados de procesos comunales, aestésicos, que estaban, digamos, intercalados, incorporados en los procesos vitales de la comunidad. Pero cuando Occidente los roba, como dije, destituye el relato, suprime el relato y lo transforma en un objeto que le da sentido de acuerdo a los relatos occidentales de lo que es un objeto etnológico, lo que es un objeto artístico. Esta es una tarea de colonial fundamental, que es la reconstitución de conceptos y relatos destituidos. Evidentemente nosotros no podemos hacer reconstituir estos relatos, digamos, de los objetos restituidos a África. Son los africanos, evidentemente, los que quieren hacerlo, ¿no? Y hay también procesos que no voy a hablar de devolución o no devolución de objetos de la cultura inca que estaban en el museo arqueológico, que ahora tiene otro nombre, en Göteborg, en Suecia, ¿no? Pero el punto aquí es que no tiene absolutamente sentido, más que para el provincialismo occidental, hablar de arte azteca o hablar de arte chino. Y en este momento también los chinos están reconstituyendo sus propias cosmologías, sus propias formas de concebir lo que hacen y no necesitar del vocabulario y los discursos y los relatos europeos para concebir lo que hacen. Eh, bien, yo creo que dije fundamentalmente, dije lo fundamental que tenía que decir, podía, digamos, continuar hablando, pero prefiero cerrar y abrir la conversación. Y como dije, voy a terminar a la hora, que creo que es para ustedes también es el mediodía, ¿no? Eh, entonces, resumiendo un poco lo que dije a partir del primer momento cuando hablé del cambio de era, eh, el concepto de poiesis, que curiosamente e interesantemente, Maturana lo convierte en autopoiesis. Maturana tiene un relato, cuenta la historia de cómo él llegó al concepto de autopoiesis. Porque poiesis es hacer, ¿cierto? Ah, y él se da cuenta que nuestros organismos son autopoiéticos, es decir, que se están constantemente
haciendo, rehaciendo, transformándose desde el nacimiento hasta la muerte, donde el proceso autopoiésico termina, ¿no? Entonces ahí yo veo una relación, ¿no es cierto?, con respecto a lo estético y lo autopoiésico. ¿Por qué? Porque los conceptos de arte y de estética, y sobre todo a partir de Descartes en la filosofía, pero también en la teología cristiana, a partir de Santo Tomás, la teología cristiana y la filosofía moderna, como sabemos, separa el cuerpo de la mente, separa la natura de la cultura. Y lo que hace Maturana, que a mí me parece muy importante repensar lo estéticos a partir de lo autopoiésico, es darse cuenta de lo inseparable que son la biología y la cultura. Por eso habla de biología cultural. Es decir, no podemos separar los procesos autopoiésicos del cuerpo que no podemos controlar. Y lo que estos cuerpos que llamamos humanos han hecho posibles, que es la creación de lo que llamamos cultura. Es decir, cultura no es, en este sentido, no es, digamos, ser culto, tener conocimiento, etcétera, sino cultura es todo lo que estos cuerpos pueden hacer. Es decir, no todos los mamales, para reducir un poco y conectar con lo de Pasto, no todos los mamales han liberado la boca para poder crear signos verbales, ni han podido liberar las extremidades eh, delanteras, superiores, uh, para crear abrigos, para crear abrigos para el cuerpo, pero también abrigos de vivienda, ya no meterse solamente en las cuevas, porque no todas partes había cueva, entonces se podían construir lugares, ¿no es cierto?, para cubrirse, podían, digamos, crear el arco y la flecha para poder alimentarse, porque ya no necesitaban como los animales, ¿no es cierto?, andar con la boca en el suelo buscando la comida, ¿no? Entonces, lo estético, yo creo que aquí termino, lo estético ah, es- nos lleva a repensar, a reconstituir la idea del cuerpo y la mente que han sido separados por la teología cristiana primero, ¿no es cierto? Porque, digamos, la mente se fue hacia Dios y después con Descartes, bueno, o sea, desapareció Dios, pero la mente se fue con la razón y entonces los cuerpos quedaron reprimidos. Bueno, en el cristianismo sabemos, ¿no es cierto? El cristianismo es una teología también la islámica, ¿no? Pero a nosotros nos toca más la cristiana, reprime el cuerpo. Y esto lo sabemos por toda la cuestión de la sexualidad en este momento, ¿no? En fin, entonces, autopoiesis y estesis serían dos conceptos fundamentales que nos permitirían eh, y nos están permitiendo realmente, porque no es que nos permitirían en el futuro, ya contribuir a este cambio de era que estamos viviendo. Y termino con esto. El cambio de era desplaza la era de cambios que fue desde 1500 a 2000. Y en los últimos decenios, cómo se solucionaron los cambios, las novedades, porque para la modernidad el concepto de novedad es fundamental. Desde el nuevo mundo hasta el nuevo teléfono, hasta la nueva computadora, hasta el nuevo, digamos, moda de vestir, etcétera. A partir de 1980-90 se empezó a solucionar
poniendo un post. Esto ya se termina. El post, la invención del post, es el último momento de la modernidad. La postmodernidad cierra el ciclo de la unipolaridad y de la universalidad conceptual y se abre la multipolaridad y la pluriversalidad como proyecto universal, es decir, pluriversalidad como proyecto universal, es decir, que nadie ya controla, no controla, no regula, ¿no es cierto?, los sentires, los saberes y los haceres.